sientes pequeño, dirige tus ojos a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Él. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si en sueños hiciste castillos y un día los viste caer, no des por vencidos tus planes. Entrega esos planes a Él. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y la calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Qué hermoso es encontrarse en la casa de Dios, en el día de Dios, en el día sábado, en el día que Él creó para cada uno de nosotros, para que nos reunamos como iglesia, como dice el apóstol Pablo, no dejando nuestra congregación. En esta mañana estoy gratamente alegre por dos factores. Está con nosotros aquí la hermana de Sousa Matías, la mamá de Gabriel de Sousa Matías, el pastor Jorge de Sousa Matías, con quien nos encontrábamos en Morón hace más o menos nada más que un medio siglo. ¿Cuántos tienen medio siglo acá? Hay algunos que tienen más de medio siglo de vida ya. Así que una bienvenida, hermana Sousa Matías. Me alegro de
de que está acá. Y también está con nosotros la esposa del intendente Rubén Ordóñez, que también estaba en aquel tiempo en Morón. Y muchas veces, muchos sábados, tenía en sus brazos a mi nena, a nuestra nena. Así que es algo grato al corazón poder decirlo de acá. Gabriel. Fue uno de los miembros de la iglesia de Morón. Y estoy contento que Dios le ha dado vida a la mamá, que aún está con nosotros. Así que ya digo, hace más o menos unos 50 años. Estábamos allá. Hermanos, en esta mañana vamos a tener un tema que va a requerir la lectura de la Biblia. Vamos a ir a la Biblia. Así que os invito a tener las Biblias en la mano. Quiero mencionar que al fin del tema, como van a quedar solo 2 diáconos, lo ideal hubiera sido entregarlo acá. Vamos a entregar a cada unidad familiar, ya sea 1 o sean 2 o 4, una síntesis de lo fundamental del tema de esta mañana. Así que cuando van saliendo, por favor, van saliendo, 2 diáconos le van a ir entregando una hojita que espero alcance para todos y tiene la esencia de lo que es el tema de esta mañana. Me alegro también por una cosa, y es que en esta hora de adoración, la mayor parte de los adoradores sois jóvenes. Quiere decir que os quedan muchos años por delante. Si Dios nos pide, oye, dame cuenta de tu mayordomía, porque nadie sabe cuánta vida puede tener. Pero normalmente se espera que los jóvenes que están aquí, 18, 20, 22, 25 años, que tengan una vida. Entonces es bueno que presten mucha atención al tema bíblico, porque tendrán que ser mayordomos durante su vida, mayordomos del Señor. La mayordomía, un motivo de vida. Si nosotros somos mayordomos o administradores, hay alguien que tiene que ser, vamos a llamarlo así, el amo. Alguien que tiene que tener la preeminencia. Cuando tú eres administrador de una fábrica o de una institución o de lo que fuera, no eres el dueño de, eres el que administra los bienes de. Y en esta mañana, todos los que hemos creído en Cristo, lo hemos aceptado, hemos sido bautizados en la forma humana por el pastor. Pero mi Biblia dice en 1 Corintios 12:13 que tú fuiste bautizado por el Espíritu. El Espíritu es el que trajo a la iglesia, el Espíritu Santo. En esta mañana todos debemos darle a Cristo la preeminencia. Y hay un pasaje bíblico que es el primero que vamos a ver, este lo podemos casi citar de memoria, Colosenses 1:18. Dice o termina el pasaje diciendo que Cristo debe tener la preeminencia en todo. Él debe ser el preeminente. O sea, si somos mayordomos, Cristo debe tener la preeminencia. Él es el dueño de todo. En el siglo pasado, estamos hablando de 1920, 1930, hará unos 100 años más o menos, el pastor y profesor Campbell Morgan, del cual los estudiantes tienen libros acá en la biblioteca, él pastoreó, tuvo 5 o 6 pastorados. Uno de ellos fue pastor de la Westminster Chapel, congregacionalista en Londres, una iglesia de gente alta. Cuando digo gente alta, entendemos gente que vivía bien, que tenía recursos, no tenía Mercedes-Benz porque no existían en aquel tiempo, pero que vivía bien. Y un día el pastor Campbell Morgan fue a visitar a uno de sus feligreses, que era un creyente, vamos a decir así, bien parado. O sea, era rico, tenía dinero, ofrendaba a la iglesia, era un creyente bueno. Y este hermano era muy devoto también, y él oró con gran fervor. Campbell Morgan se retira. Y un hijo de unos 10 años de edad le dijo a él: papá, me gusta mucho oírte orar por los misioneros y por los campos misioneros. El padre quedó, te imaginas,
se le quedó complacido de que su hijito de 10 años le dijera eso antes de irse a Campbell Morgan. Y le dijo: hijito, a mí me gusta que tú también ores por ellos. Y entonces el niño dijo algo para disgusto del padre. Le dijo exactamente así: ¿sabes lo que estaba pensando cuando orabas? Si yo tuviera tu chequera, la libreta de cheques, contestaría la mitad de tus oraciones. Nuestra elección, queridos jóvenes y hermanos, nuestra elección es entre dos motivos de vida. Y ya desde la juventud, o tenemos amor a las posesiones, a las cosas, a las bendiciones de Dios, que yo lo llamo amor al yo, amor al ego, o el uso de ellas como un depósito que Dios nos lo ha dado para que las manejemos, para que las usemos para su gloria. Porque como dijo el apóstol Pablo en Romanos 14:7, que fue leído, ni tú ni yo vivimos para nosotros. Si vivimos, somos del Señor. Si morimos, somos del Señor. Y como dice ese texto, que sobre todo cada joven debería grabarlo en su corazón y tenerlo, es muy fácil, Filipenses 1:21, muy fácil de recordar. 1, el doble, 21. Para mí, el vivir es Cristo. Por lo tanto, tú puedes tener lo que Dios te da como algo tuyo, para servirte a ti mismo, al Dios, o para usarlas en su gloria. Pero el creyente, el verdadero creyente, la tiene para usar para la gloria de Dios, porque tú no vives para ti, sino para Cristo. Así que este tema de la mayordomía es un tema que va a requerir la transformación de nuestro entendimiento. Vamos a presentarlo desde el punto de vista netamente bíblico. Creo que la mayor parte hemos oído de la mayordomía y a veces entendemos que es dar y dar y dar y dar a la iglesia. Pero yo voy a mencionar algo que es totalmente opuesto a eso. Vamos a ir a ver lo que dice el Nuevo Testamento y la Biblia acerca de la mayordomía. La reforma en nuestro entendimiento nos va a revitalizar. Así que, vamos a decir, si un joven tiene 40 años, va a revitalizarse hasta los 20. Si un maduro tiene 60 o 70, se va a revitalizar hasta los 30 o 40. Estoy hablando en una forma simbólica. Estoy diciendo que cuando entendamos lo que es realmente la mayordomía, nuestro ser va a ser de otra manera. Vamos a servir a Dios de otra manera, de como lo servimos ahora. Y creo que debemos ir a la Sagrada Escritura para descubrir qué es y en qué consiste. Entonces, como estamos ya en los días del Nuevo Testamento, vamos a ver la mayordomía a la luz del Nuevo Testamento. O sea, lo que vamos a decir bíblico, es posible que haya algunos conceptos que no los hemos manejado, que no se han dicho, pero de todas maneras es palabra de Dios. El Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, es una proclamación de los grandes hechos de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos la proclamación de la vida, la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En él se encuentra la culminación de todas las profecías concernientes al reino de Dios, concernientes a la salvación, al día que tú y yo esperamos ser recibidos arriba en el cielo, se encuentra en Cristo, en su Hijo. Y hay como una confesión de fe. No siempre la leemos como confesión de fe, pero es una confesión de fe. Podemos abrir las Biblias en el libro de los Hechos, en Hechos el capítulo 13. En Hechos 13 Pablo está en Antioquía de Pisidia. Antioquía, Alejandría, Jerusalén y Roma fueron las 4 grandes iglesias de la antigüedad. Y Antioquía era la iglesia que predicaba la palabra de Dios verdaderamente. Alejandría predicaba la palabra de Dios, pero iba a la alegoría. Y de eso lo escuchamos mucho hoy día también, hay mucha alegoría. Vamos a ir a Antioquía, que es la palabra de Dios. Pablo está en una iglesia, vamos a decir como la nuestra. No era igual que hoy, ¿no? Pero él está en Antioquía, hay hermanos reunidos, se levanta y habla. Y lo que Pablo dice aquí
es una confesión de fe, es una proclamación de los grandes hechos de Dios. Yo voy a explicar algunas frases, pero podéis tener la Biblia y leer desde el 16 hasta el 23. Pablo se levanta, pide que se haga silencio con la mano y se dirige y dice: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Había israelitas creyentes cristianos y había también prosélitos que eran creyentes cristianos. En el Nuevo Testamento, el verdadero israelita es el Hijo de Dios. Tú y yo somos los verdaderos israelitas. No el que es hijo de Abraham, según la carne, sino el que es según el Espíritu. Y aquí el apóstol Pablo dice: oíd. Y entonces resume los grandes hechos de Dios, que es lo que tenemos que conocer, saber. O como dice la Biblia, si yo voy a la traducción exacta, las justicias de Dios. Los grandes hechos de salvación de Dios son las justicias de Dios. Varones israelitas y los que teméis a Dios hoy, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, y habla de los 40 años, y habla de un poco tiempo más, y habla de que en el verso 19 les dio en herencia su territorio. Yo quiero decirte que Dios también te escogió a ti, y me escogió a mí. Nosotros podíamos estar en Egipto, podíamos estar en el mundo, y sabemos qué es lo que hace el mundo, y sobre todo la juventud, sabemos cómo está. Qué bueno es que Dios os escogió, y os dio una herencia, y la herencia es su pueblo, la herencia es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. No hay mejor lugar para estar en el mundo que en la iglesia de Dios. Y sigue diciendo, en el verso 19, que les dio en herencia su territorio. Ese territorio hoy, si lo traigo a mis días, es la iglesia. Jóvenes, no hay lugar mejor, aunque creas que hay algo mejor afuera, no hay nada mejor que estar en el pueblo de Dios. Y luego habla de 400 años que le dio jueces, luego les dio un rey, después les dio, dice en el verso 22, les dio a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David es el antecesor del Mesías. David es el rey típico o tipo de Israel. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso no solamente lo dijeron algunos de los que Jesús curó, sino que muchas veces tú y yo tenemos que decirlo. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Yo solo no puedo. Y dice aquí en el versículo 23, el último, de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Así que aquí hay como una confesión de fe, donde se me dice que Dios escogió a los padres, los hizo una nación. Dios también te escogió a ti, te hizo una nación, porque el creyente, según 1 Pedro 2:9, es linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de Dios. Dice también que todos estos hechos se encuentran en su culminación, o si uso otra palabra, su clímax, el punto de arriba de todo, en Jesús de Nazaret. Jesús quien vino para darnos salvación, porque Él es el Salvador en Israel. Por supuesto, en el Nuevo Testamento no hay una definición adecuada de la mayordomía o de otra cosa, porque el Nuevo Testamento no es un diccionario, que tienes una palabrita y tienes todo. No, tienes que espigar y tienes que encontrar todo lo que eso es. Esta declaración o esta confesión de fe está basada en Moisés. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 26, desde el versículo 1 al 9. Y aquí Moisés dice lo siguiente, voy a espigar algunas partes, pero sería bueno que vosotros lo leyerais. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te dio por herencia y tomes posesión, tomarás las primicias de los frutos, etc. E irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Esto mismo, si lo llevas al Nuevo Testamento, si lo llevas a hoy es hoy, tú has entrado a la tierra que Jehová tu Dios te dio por herencia aquí.
has salido del mundo y has venido a la ciudad de refugio, que es la iglesia, que es el cuerpo de los creyentes, la comunión de los creyentes. Y menciona, verso 3, etc., yo leo algunas partes: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. Dios a ti no te juró que te iba a dar una tierra, la tierra de Palestina. Cuando yo tomo esto y lo paso por el Nuevo Testamento, que es como tengo que pasar todas las profecías, porque según 2 Corintios 1:20, Cristo es el cumplidor de todas las promesas y profecías de Dios. Entiendo que Dios te ha traído a ti a la tierra buena, la iglesia, su pueblo. Un poco más adelante está explicando las cosas que Dios hizo con Israel. En el verso 7 dice que cuando los padres clamaban por la esclavitud, Jehová oyó, vio la aflicción, vio el trabajo, vio la opresión y los sacó de Egipto con mano fuerte. Dios te sacó a ti también y a mí de Egipto con mano fuerte. Tal vez la conversión de algunos ha sido tremenda, en otros ha sido de niño, pero han crecido dentro del cuerpo de Cristo. Pero de todas maneras es el poder de Dios el que te trajo a la iglesia. Nunca te olvides de esto. Y como aquí hay muchos jóvenes, yo quisiera decirles que nunca jamás vamos a apostatar de la iglesia si nos acordamos del día que Cristo perdonó nuestros pecados, del día de nuestros bautismos. Nunca. Como nunca vamos a apostatar de nuestro matrimonio si nos acordamos de los primeros, del pacto que hicimos delante del pastor o del rabino o de quien fuera, y de los primeros días que pasamos juntos. Si nos acordamos y revivimos eso, nunca, jamás habría apostasía dentro del matrimonio. Y la Biblia me dice aquí que nos trajo a este lugar. Yo estoy traduciendo esto por la iglesia porque estoy leyendo el Antiguo Testamento, lo paso por Cristo al Nuevo Testamento, lo que leímos antes. Y esta tierra que fluye leche y miel. Y lo que tú tienes, las ofrendas, primicias, las traerás, las dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Eso es lo que el Señor pidió al antiguo pueblo. Cuando yo lo paso por los Hechos y por el Nuevo Testamento, encuentro que es lo mismo que nos pide a cada uno de nosotros. Y es tiempo de que en la consideración de la mayordomía, yo creo que ya es tiempo, nos apartemos de la posición, aquella posición que usa la Sagrada Escritura, usa la Biblia, para apoyar o iluminar una idea preconcebida. Yo tengo una idea, tiene que ser así, voy a la Biblia, encuentro un pasaje, otro, y lo apoyo. Es tiempo de que salgamos de eso. Debemos ir a la Biblia y verla en su plenitud y dejar que ella nos hable. Por ejemplo, si hoy estuviera predicando de Isaías y entrara Isaías por la puerta y predico otra cosa, lo que él escribió, diría, eso no es lo que yo dije. Lo que yo dije es otra cosa. Y muchas veces en este asunto mayordomía decimos otras cosas que realmente no las dice la Biblia. Yo puedo juntar un poquito acá, otro poquito allá y encontrar, pero vamos a ver cuál es el contenido de la Biblia. Así que quisiera que las Escrituras den molde a nuestro pensamiento y determinen el contenido del término. Ahora, sobre la base del Nuevo Testamento hay 3 reflexiones claves sobre la mayordomía. El Nuevo Testamento me habla en primer lugar del amor previo de Dios, el amor que tuvo Dios. Él actuó en la historia al enviar a su Hijo. O sea, Él se introdujo dentro de la historia al enviar a nuestro Señor Jesucristo. No en respuesta a dádivas que nosotros le habíamos dado, no como una recompensa a lo que nosotros habíamos hecho o a nuestra buena conducta. No, Él expresó en forma libre y amorosa su amor. La iniciativa fue suya. Y a la luz de esta afirmación, que creo que todos la compartimos, ¿verdad? Que fue Dios por su amor, se nos llama a aceptar el don y a vivir en su presencia, aceptar el don que Dios nos da. Yo puedo aceptarlo o puedo rechazarlo. 2 cosas. Si lo acepto, entonces debo vivirlo. Así que la mayordomía comienza con un acto de recibir por parte de Dios, de aceptar el don que me es ofrecido. A veces pensamos que es dar, hay que dar. No, la mayordomía la inicia Dios y comienza por el acto de aceptar ese don que Dios me ofrece, Jesucristo. Como dice Romanos 5:8, Dios
elevó tanto su amor por nosotros, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí comienza la mayordomía verdadera. Y a la luz de esta afirmación, yo tengo que aceptar ese don y tengo que vivirlo también. Y el Nuevo Testamento ve la acción de Dios, ve la mayordomía como un acto de Dios, como algo que hace Dios para nosotros, no como algo que nosotros hacemos para Dios, algo que yo hago para Él, algo que hago para la iglesia o para el hermano pobre o para lo que fuera. No, la mayordomía comienza con el acto de Dios que envió, que dio aquí a Jesucristo, el que hace todo en nosotros. En Efesios 2, del 8 al 10, pasaje que conocéis muy bien, dice: somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Es lo mismo, pero más ampliado y neotestamentario que lo que dice Isaías 26:12. Porque Jehová obró en nosotros todas sus obras. Todo lo que tú puedas hacer, lo que puedas dar de tiempo, de talento, de dinero, de lo que fuera, no es nada más que de Dios, no es tuyo. No creas que porque tienes un buen cerebro y estás estudiando medicina o psicología o cualquier carrera que sea, que lo tienes porque tienes tu sabiduría. Es porque Dios te da la sabiduría. Dios te da el tiempo, te da las oportunidades, te da todo. Pero tú eres un mayordomo, y un mayordomo es el que administra. Y cuando administra va a llegar un momento cuando el jefe viene y dice: oye, ¿cómo anda la cosa? Muéstrame los libros. A ver, ¿cómo están los libros? ¿Qué es lo que sucede? ¿Ya? Así que eso es claro. Y hay un pasaje en la Biblia que nos ayuda mucho a entender esto que Dios hace. A ver, vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Corintios. Y vamos a leer allí unos versículos. ¿Ya? Desde el versículo 26 al 30. Dice el Señor: hermanos, mirad vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, no tenéis mucho la sabiduría de Salomón, o un poquito menos, no sois sabios según la carne, no sois poderosos, no sois nobles. Me está hablando del que tiene sabiduría, el que es poderoso, y sabéis a qué se puede referir esto, y el que viene de una cuna noble, que es un individuo noble. No es el dinero, no es la riqueza. Dios que escogió lo necio del mundo, lo flaco del mundo, lo vil del mundo, lo escogió a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero ahora que lo escogió, estáis vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo y con todos los que lo aceptamos, cuando el llamado llegó a nuestro corazón, cuando el Espíritu nos golpeó y cuando le dijimos: sí, Señor. Porque cuando somos bautizados, no somos bautizados porque queremos. Vale decir, si el Señor no te llama, tú jamás hubieras venido a su pueblo. De ahí la frase de San Agustín: el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Tú dices sí. Y aquí el apóstol Pablo en esta carta de 1 Corintios nos dice de esa manera. En 2 Corintios 4:7 hay una frase muy interesante que en parte aparece aquí en el boletín, ¿no? Y es que tenemos este tesoro en vasos de diamante. Dice así, en tu Biblia dice así, en vasos de oro. ¿En qué tenemos este tesoro? En vasos de barro. Tú y yo somos barro. No importa si tienes 15, 18, 20, 25, 40, 50. Somos barro. Pero Dios se ha dignado poner este tesoro en vasos de barro. Por lo tanto, la mayordomía cristiana, desde el punto de vista bíblico, comienza con lo que Dios hace por mí. Y cuando yo llego a entender eso, soy libre
no soy esclavo. Tantas veces se nos ha pinchado para que demos, abre la billetera para dar porque hace falta más. No, eso no es mayordomía. La mayordomía tiene 3 dimensiones fundamentales. Primera dimensión, ¿quién es el dueño de todo? Muy bien, Dios. Él es el dueño de tu vida. Tú no la tienes. Cuando Él te diga, da cuenta de tu mayordomía, te llevan allá del otro lado si vives acá. La segunda es que no somos más que depositarios de los bienes que nos fueron confiados. Cualquier bien que tú tengas ahora o dentro de 30 años, cuando yo era joven y estudiaba aquí en aquel tiempo colegio y salía, fui a Paraguay, a otros lugares, uno veía a cierta gente y decía, caramba, ¿cuándo podría yo tener aquello, tener una casa y no andar rondando de acá para allá? Todos los bienes que te fueron confiados son de Dios. Y el tercer basamento, el cimiento fuerte, está en que tú y yo debemos dar cuenta de los bienes que nos fueron confiados. Hay una parábola en la cual Jesús dice en algún momento, oye, da cuenta de tu mayordomía. ¿Qué fue lo que hiciste? Ese da cuenta de tu mayordomía. Será el día cuando tengas que bajar al descanso. Y antes de eso, ¿qué hiciste con tu vida? Si Dios me da, si la mayordomía comienza con Él, no es algo que yo le devuelvo y que le doy. Es que toda mi vida le pertenece a Él. Así que un mayordomo es aquel cuya vida está dedicada a Dios, lo sigue a Cristo en todas las áreas de su vida, tanto en la vida como en el tiempo, como en los talentos, las oportunidades y los medios, lo que Dios le permite tener, le permite hacer. Y los frutos pueden observarse en una relación nueva y más profunda. Cuando entendemos esto, entonces, cuando tú das algo, no te va a doler el corazón. Cuando te piden que dones 3 horas de tu tiempo para dar estudios bíblicos o hacer otra cosa, o que dones algún dinero en efectivo, no te va a doler en el corazón porque eres libre. Los pensamientos centrales y básicos van a estar aquí en esta hojita, todo lo que es pensamiento del tema de hoy. Tú abres el bolso o abres el bolsillo porque la misma billetera que tú tienes allí no es tuya, es de Dios, con todito lo que tienes adentro. No te pertenece a ti, le pertenece a Él. Y por lo tanto, un énfasis sobre la mayordomía bíblica te ayudará para que se lleve adelante todo el panorama misionero del pueblo de Dios en todos los lugares del mundo. E implica una relación. Mayordomía, por lo tanto, no es algo que sale de ti o que vas a dar tú. Mayordomía es algo que salió de Dios, que viene aquí. Y hay una relación entre el gran dador y el hombre, y cada uno de nosotros. Al principio, ¿cómo voy a ponerlo en esta forma? Jesús habla de las riquezas y las llama mamón. ¿Ya? Al principio, mamón es un siervo obediente y útil. Trabajas, todo va bien, tienes dinero, te va bien en la vida. ¿Ya? Pero si pasas a mamón al área de los afectos, acá al corazón, ya lo llegas a amar a Él más que a Dios. Ya no estás en el camino que tienes que estar. Va a llegar a ser tu amor y lo vas a tener en primer lugar. Y por eso te quiero mencionar que cuando uno lleva años en la iglesia de Dios, se da cuenta de que las cosas que tenemos hoy las tienes y mañana no las tienes. Nunca confíes, nunca ames a mamón. Él está listo para ocupar el primer lugar, pero sin embargo, ese culto a las bendiciones que Dios nos da, lo tienen muchas personas y es uno de los rasgos que marcan muchas vidas. Tú tienes que adorar al Dios de las bendiciones, no a las bendiciones que Él te da. Tienes que respetar al Dios de las bendiciones,
al que te dio todo y te dio la salvación. Y cuando tú piensas así, eres libre, eres completamente libre de eso otro. Y debes servir al uno al otro. O sirves a uno o sirves al otro. Porque el usurpador tiene una voluntad tan contraria a la de Dios y sus órdenes son tan opuestas que te será imposible reconciliar ambas obediencias. O obedeces a uno o obedeces al otro. Y esto debemos tenerlo bien claro. No podemos estar, como se dice hoy, mitad y mitad, ¿verdad? La mitad acá, la mitad allá. Debemos servirlo a Él. Uno debe ser despreciado y el otro debe ser obedecido. A Dios debemos obedecerlo. Así que debemos trabajar en unión con Dios y con lo que Él nos da, sabiendo que lo que Él nos da es lo mejor para nuestra vida. Así que si yo voy ahora a ver qué es la administración en el Nuevo Testamento, encuentro que comienza con una definición de lo que hace el hombre con aquello que Dios le confió. Dios me confió en esto y yo hago esto. Y también el Nuevo Testamento señala la nueva vida. Hay un pasaje que todos conocemos muy bien, me parece, 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y qué bueno que somos nuevas criaturas. Poder nacer de nuevo, ser niños otra vez. Borrar nuestro pasado, todas las cosas que tenemos. Jóvenes y adultos y personas maduras. Y al ser una nueva criatura, en la Biblia dice ser una nueva creación. La palabra griega que está allí es, el que está en Cristo es una nueva creación. O sea, Dios tiene tanto poder para cambiarte como tiene para crear un mundo exactamente igual. Y te va a dar todo eso en plenitud. Él te va, al ser una nueva criatura, tú eres libre. No eres un esclavo, no eres un esclavo. Muchas veces hemos estado viendo en muchas iglesias cristianas, adventistas y otras iglesias evangélicas, cómo se pide, como si la mayordomía fuera hay que dar. No, la mayordomía es algo que Dios nos da para quitarnos nuestro egoísmo, para que seas libre, porque mientras tú estás obedeciendo a Mamón o yo, no somos libres, somos ciertamente esclavos. Así que, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la pregunta crucial es: ¿cómo puedo liberarme del egoísmo y de la codicia? ¿De qué manera? ¿Cómo ayudarías tú a descubrir en ti mismo que ahora eres libre? No estás atado por estas cadenas del egoísmo y la codicia. ¿De qué manera? Bueno, la mayordomía verdadera abre las puertas a la gloria. Porque un día, después de la justificación, santificación, vendrá la glorificación. Como dice en 1 Tesalonicenses, el primer capítulo, los 2 últimos versos, allí tienes todo eso condensado. ¿Ya? Y a veces la práctica ha sido, en cierto sentido, la práctica de la Iglesia o de las autoridades de la Iglesia, es hablar de la mayordomía como una obligación. Una obligación que a menudo te puede parecer gravosa, es algo gravoso. Pero cuando tú vas a lo que dice la Biblia, la mayordomía no es gravosa, no es un conjunto de cosas que te están poniendo encima, sino que tú eres libre. Y mi Biblia dice que aquel que es libre, que es mayor que todos, es siervo de todos. O sea, el creyente es siervo de todos, si es libre. Pero si es esclavo, no puede serlo. Así que cuando tú tomas esta idea de que la mayordomía no es lo que tú estás dando, sino lo que Dios te dio a ti, primero te dio la salvación y ahora te da dones de cualquier tipo y naturaleza para que tú los administres y para que cuando Él te pida la cuenta en los libros, oye, ¿cómo va el asunto? Que tú digas, mira, todo está perfectamente bien. Hacemos todo y todo sale perfectamente bien. Un día llegará cuando tú y yo podamos recibir el gran aplauso del jefe, de nuestro amo, de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Y hay un asunto que no lo podemos negar, y es que si tú juntaras todo el oro del mundo, a ver, todo el oro que pueda tener la Argentina, que pueden ser 200.000 millones de dólares, todo lo que tiene toda la gente y lo que tiene el gobierno, todito eso, vamos a poner 200.000 millones de dólares, y dice, Señor, te doy esto para que tú borres un pecado. No hay dinero con el cual puedas tú pagar para que se borre un pecado que tú has cometido en la vida y que te impediría entrar en la vida eterna. Dios me lo hace gratuitamente. Comienza la mayordomía por Él enviando a su Hijo. Y como leímos aquí en estos dos lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento, como yo ahora pertenezco a otro pueblo, a ese pueblo que es gente santa, y como ahora soy libre porque soy una nueva creación, nadie me está pinchando detrás, soy yo que soy libre y me estoy librando de mi egoísmo. Y todos nosotros tenemos tendencia a ser egoístas, y es verdad, Dios nos da muchas cosas, nos da la casa a la mayor parte de los adultos, o nos da un vehículo, o nos da una buena familia, o nos da muchas cosas. No quiere decir que tienes que desprenderte de eso. Lo que Jesús le dijo al joven rico, que diera todo eso a los pobres y que lo siguiera, era porque el joven rico era esclavo justamente de todo eso. No se había libertado de su egoísmo. No es eso lo que le pide a cada uno, porque entonces tendríamos que ser como Simón el estilita, viviendo ahí en una columna, sin tener nada absolutamente. Dios quiere que su pueblo esté en buena posición. Eso lo encuentra a través de toda la Biblia. Hay pobres en su pueblo también, los hay por supuesto. Pero tú debes ser de tal manera que administres los dones de Dios y que puedas a ese pueblo al cual Dios te llamó, que es la iglesia, como en el Antiguo Testamento era al sacerdote, en el lugar donde Jehová tu Dios escogiere, que tú puedas servirla y darla libremente, con alegría, sin que te estén, a algunos le parece que le están pinchando, otra vez. No, debemos ser libres, se pueden presentar planes y hacer planes. Así que, solo después de que el Nuevo Testamento señala el amor de Dios, ahí me dice lo que dice en 1 Pedro 2:9. Sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, para anunciar las virtudes de Dios, que os llamó de la oscuridad a la luz, o de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo tenemos que recordar que en un sentido más amplio y más completo, lo que se llama o lo que se denomina mayordomía es la entrega de la vida total a la voluntad de Dios. Y cuando yo digo, yo voy a separar estas 3 horas a la semana para cumplir con esta función en la iglesia, y voy a separar esto para devolverle a Dios, que es de Dios, y voy a separar esto para las ofrendas, y lo otro es mío, estoy creando una esquizofrenia espiritual, ¿ya? O sea, una parte es así y la otra parte es de la otra manera. Eso es esquizofrenia espiritual. Todito lo que tenemos, lo que somos, es de Dios. Él me pide que yo le devuelva tanto, Él me pide que yo le dé tiempo, y si yo puedo, debo dar tiempo, si estoy en condiciones de darle tiempo y darle mis talentos también. Y no buscar mi propio engrandecimiento. Pero cuando yo parto la vida en 2 diferentes estadios, estoy entrando en un problema del que nunca podré salir, o sería muy difícil salir. En Romanos 12:1, allí tendríamos la esencia de todo esto. Y allí me dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. Y si pudiéramos leer a Pablo en su propio idioma, está diciendo: os ruego, porque se me conmueven todas las entrañas. Las entrañas se le conmueven a Pablo cuando pide esto. Os ruego que entreguéis vuestro cuerpo a Dios. O sea, que hagamos no un sacrificio en forma literal, sino en forma espiritual. El pasaje menciona que tengo que presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi racional culto. Y en la esencia del sacrificio es la vida, no es la muerte. Y ojalá que tú y yo podamos
servir al Señor, podamos entender que la mayordomía comienza con Dios, podamos comprender que todo lo que Dios nos da es para que lo administremos, y después de todo, mira, tal vez los que tenemos más edad lo sabemos y los jóvenes lo saben ya o lo van a saber. Alguien dijo y escribió: lo que yo tenía, lo gasté. Lo que yo ahorré, lo perdí. Y lo que yo di es lo único que tengo. Y hermanos, cuando tú ves la vida y ves la filosofía de la vida, encuentras que es así. Lo que tú das es lo que tienes. Lo que ahorras lo pierdes. Y llegará un momento cuando tú y yo tendremos que dejar todo, absolutamente todo. Entonces, ¿por qué no ser fiel con Dios en los días que nos da de vida? Para alegrarnos nosotros y para alegrar al Creador. Yo deseo que Dios nos bendiga y nos ayude de manera que tú y yo podamos entender que el ser un hijo de Dios entraña privilegios y entraña obligaciones, pero más que nada es porque Dios me da a mí algo, yo lo recibo y ahora vivo como un verdadero mayordomo. Y el único blanco del corazón humano es generalmente conseguir. Y si no, que cada uno mire su corazón. Conseguir lo que fuera. Sea una carrera, sea lo que fuera. No estoy hablando mal de esto. Estoy diciendo que es conseguir. Y el blanco de Dios es dar. De tal manera amó que dio. Dios da. ¿Por qué si nosotros seguimos al Señor, no seguimos el principio de la cruz del Calvario, que es dar? Porque en Cristo Jesús todos nosotros somos uno, y si viajamos hacia el cielo debemos tener el espíritu del cielo. Que Dios nos ayude. Y vuelvo a decir, cada uno puede hacer una consagración personal, no vamos a pedir que se levanten, pero cada uno puede orar al Señor para que lo haga un fiel mayordomo, sabiendo que su tiempo, sus talentos, su dinero y todo le pertenece a Dios, todito, para que podamos usarlo para su gloria y para su honra. Y que esto lo podamos hacer en la intimidad de nuestro corazón. Tenemos hoy todo el día para hacerlo en algún momento. Y si no hemos sido fieles mayordomos, vayamos a la palabra de Dios, vayamos a Jesús, quien es amplio en perdonar, y Él nos ayudará para llegar también. Que el Señor os bendiga y no olvidéis de recoger a la salida la hojita con lo principal del tema de esta mañana, que espero os ayude en toda vuestra vida. Amén. Vamos a continuar alabando a Dios con el himno 299, 299. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Bueno, evidentemente hay otro himno. Habían cambiado el primer turno. A Cristo ved es el himno 521. Disculpen esta ruta. Vamos a ponernos de pie. A Cristo ven de Dios el Hijo eterno, ven al Señor, el grande Creador. Ahora abandona por vivir cual siervo, el mal rodeado.
Buen Dios y Padre que estás en los cielos, deseamos que nos acompañes y nos bendigas al salir de tu casa y que con tu Santo Espíritu nos ayudes a ser mayordomos fieles. Entregamos nuestra vida a ti para que tú la conduzcas y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Para retirarnos cantemos 341, más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes